Supongo que yo también debo contar mi historia. Creo que lo publiqué antes en X, pero fue hace tiempo y no la he visto publicada desde entonces. Ser yo, tener 15, acampada escolar en Tasmania, estado insular de Australia para los que no sepan dónde queda eso. No se preocupen que a veces también nos olvidamos los australianos. Ir a por Arthur a pasar el día y volver por la noche para un tour fantasma. Para los que no lo sepan, Port Arthur fue una vez una prisión de convictos para lo peor de lo peor del siglo XIX. Ahí se produjo uno de los peores tiroteos masivos de la historia y hoy en día es como un museo. Un viaje de día súper divertido. Aprendí un poco de historia, corrí, etc. Visité una casa amarilla brillante llamada la Casa del Pastor, donde vivía un párroco. También fue una oficina de correos durante un tiempo, pero ahora se había convertido en el pequeño museo del lugar. Me sentí un poco desconcertado en el interior, pero lo atribuía a que era una casa vieja con algunas imágenes espeluznantes de la época. Avance rápido. Ser de noche. Es hora del tour fantasma. Nuestro tour comenzó en una iglesia profana. El suelo no había sido consagrado y la iglesia estaba inacabada. El guía nos contó una historia espeluznante sobre la iglesia, cuando de repente se oyó claramente una mujer gritar en la oscuridad de las profundidades del recinto. Un amigo y yo nos miramos como diciendo, ¿qué demonios ha sido eso? Le preguntamos a las otras personas si también lo habían oído, pero extrañamente tal parece que nadie además de nosotros lo oyó. Raro como la mierda. Quizás un falso orador, o una persona de un grupo diferente asustando, pero aún así seguía siendo extraño como solo nosotros lo escuchamos y los demás no. Sea como sea, era hora de pasar al siguiente lugar, la casa parroquial. Estábamos de pie fuera de la casa. El guía nos contó otra historia. Nos sentíamos confiados, un poco asustados pero rodeados de amigos, así que estábamos todos jugando, haciendo bromas y pasándola bien. Entramos en una habitación vacía del edificio y nos pusimos todos contra las paredes. El guía nos contó una historia sobre cómo una vez una fuerza invisible echó a alguien de la casa. El aire de pronto se sintió algo tenso, y uno de los chicos de nuestro grupo del campamento le dijo a nuestro guía que quería irse. El guía le preguntó por qué, pero el chico solo se abalanceó como si fuera a desmayarse y se agarró la cabeza quejándose de un fuerte dolor. El grupo entero se asustó. El guía le dijo que está bien y una profesora lo llevó afuera. De pronto, mientras escuchábamos otra historia, una extraña sensación empezó a surgir en la boca de mi estómago. Una sensación parecida cuando estás a punto de llorar pero intentas evitarlo. Nudo en la garganta, presión en el pecho, etc. Extrañamente no me sentía triste, enfadado o aterrado, al menos hasta el punto de llorar, sino solo los efectos físicos. Decidí que no podía seguir aquí porque la sensación era cada vez peor, así que me acerqué al guía. El guía me miró y me preguntó qué pasaba, pero cuando abrí la boca para decirle algo literalmente no pude hablar. Intenté formar algún tipo de palabra, pero me fue absolutamente imposible emitir algo que no sean sonidos entrecortados y confusos. Entonces empecé a llorar sin motivo aparente. El guía entendió que yo también quería irme y el profesor me sacó fuera. Literalmente en cuanto salí dejé de llorar. Me senté en el banco de la imagen con la profesora y el otro niño que casi se desmayó. Ya me sentía mucho mejor, como si me hubieran quitado un peso de encima. Todavía resoplaba y tenía esos sollozos hiperventilados después de llorar. La profesora entonces me preguntó qué pasaba, y esta vez sí pude hablarle, pero básicamente como si tuviera un grave problema de tartamudez. Hay algo en esa casa. Así es como le dije, literalmente porque no podía hablar. El grupo finalmente salió listo para pasar a la siguiente parte del recorrido. La gente me preguntó si estaba bien, y la profesora me preguntó si quería volver al autobús. Creo que la mayoría de la gente pensaba que estaba asustado. Quería continuar la excursión, pero el niño que casi se desmayó volvió al autobús. La excursión continuó, pero no pasaron más cosas espeluznantes. La parte más extraña de todo esto es que después de que salimos de la casa, cuando la gente me preguntaba qué me había pasado, todavía no podía hablar de eso. Ese extraño sentimiento volvió a surgir y empezó a ahogarme. Podía hablar bien y con normalidad literalmente sobre cualquier otra cosa, pero en el momento en el que comencé a hablar sobre lo que sucedió en la casa, me ahogaba y me resultaba difícil volver a hablar. Al final, no fue hasta que estuvimos en el autobús fuera de los terrenos de Port Arthur que finalmente pude hablar sobre lo que sucedió con mis amigos sin tener ese sentimiento.